Hola, espero que ya hayan avanzado algo en sistema nervioso y ahora vamos a ver casi que exclusivamente las vías sensitivas. Pero primero vamos a ver un poco acerca de la velocidad de conducción de la información en base al tipo o calidad de fibra nerviosa. En primer lugar, les muestro una clasificación bastante sencilla que si la siguen de derecha a izquierda, en la parte superior verán las fibras nerviosas clasificadas en función, habla de la morfología, y las clasifica en mielínicas y en amielínicas. Clasificación que nosotros sencillamente podemos hacer porque sabemos que las fibras nerviosas pueden o no tener mielina. Pasamos a una clasificación funcional en sensitivas o aferentes o en motoras o eferentes. Algo que sabemos es que las fibras sensitivas, o sea que llevan información hacia nuestro sistema nervioso central, desde en general receptores, y las fibras motoras que salen del sistema nervioso central para entregar esa información a un efector. Pasamos a otra calificación que es según la velocidad de conducción y el tamaño de la fibra. Las fibras nerviosas se clasifican en fibras A, fibras B y fibras C. A su vez, las fibras A se clasifican en alfa, beta, gamma y delta. Vamos a ver cómo el uso de estas clasificaciones sencillas permite ayudar a interpretar fenómenos fisiológicos en sistema nervioso. Entonces ya tenemos que en base a la velocidad de conducción y el diámetro de las fibras nerviosas podemos calificarlas en fibras A, fibras B y fibras C, y a su vez las A, como podemos ver acá, que tienen en letras griegas alfa, beta, gamma y delta. ¿Y cuál es la variante? La velocidad de conducción, las alfa, que son las que tienen mayor velocidad, y así hacia las delta, que van a ser las que tienen menor velocidad. Y también en ese mismo sentido va disminuyendo el diámetro de las fibras. Y si seguimos hacia abajo, entre las A, las B y las C, la velocidad de conducción y el diámetro de las fibras también disminuye. Verán que las fibras C son las de menor tamaño, o sea, menor diámetro y menor velocidad de conducción. Si siguen viendo qué funciones o qué tipo de información transmitirían, fíjense que habla de la transmisión de dolor difuso, dolor profundo, temperatura y también autónomas postganglionares. Cuando veamos el sistema nervioso autónomo vamos a entender esto. O sea, que las fibras de conducción de menor velocidad son las fibras C. Bien, ahora vamos a ver dos tipos de receptores sensoriales. Vamos a ver los receptores sensoriales de tipo propioceptivo, como son el órgano tendinoso de Golgi y el huso muscular, que son de gran importancia. Estos son estructuras especializadas que van a enviar la información hacia el sistema nervioso central, hacia el encéfalo, sobre los movimientos propios y los hacen. Este tipo de información es enviada en forma consciente. El sistema propioceptivo está compuesto por receptores que están ubicados a nivel del músculo estriado, que sería el huso muscular, y el órgano tendinoso de Golgi, que se ubica a nivel de los tendones. ¿Qué tipo de información transmiten? De estiramiento, el huso muscular, vamos a ver que es de contracción o grado de tensión muscular. También el grado de orientación o de tensión a nivel articular, la velocidad de movimiento, son importante información que hace para tomar conciencia de la posición que está en nuestro cuerpo. Como ustedes pueden ver en esta imagen, acá tenemos la imagen de huso muscular que podemos ver que tiene fibras extrafusales o que están fuera del huso y fibras intrafusales que van al huso muscular. O sea que le llega salen de la información sensitiva y les llega información motora. Pasamos a ver con mayor detalle en la próxima imagen. Bien, acá tenemos un huso muscular que ya hemos dicho que está en sentido paralelo a las fibras musculares, y en este caso, o sea, que lo que va a hacer un huso muscular va a ser monitorización continua o siempre de la longitud de la fibra muscular. Entonces van a llegar a él
fibras motoras y salen de él fibras sensitivas. Si ustedes ven, están marcadas con celeste las fibras nerviosas y pueden ver que en la parte central las fibras son del grupo 1A. Nosotros vamos a ver que 1 serían las fibras más grandes y A son las más importantes de todas, o sea que esa información que es sensitiva, o sea que sale del uso muscular, se transmite con gran velocidad. A su vez, si ustedes pueden ver las flechitas, o sea que nos está indicando que es información motora, o sea respuesta, son fibras del grupo 2 y fibras gamma. Entonces, en lo que es la imagen que tienen a la izquierda, les está mostrando la región intrafusal, o sea, del interior del huso muscular, como tenemos las fibras aferentes y las fibras eferentes, o sea, porque también es interesante, aunque no es nuestra intención en este momento, saber que en la dinámica de los movimientos musculares, en realidad lo hacen en dos etapas, en una etapa dinámica y otra estática. Es decir, que por ejemplo, si tenemos una fibra muscular contraída cierto tiempo, la fibra muscular se va a relajar, pero no en un solo tiempo, sino que lo va a hacer en más de una etapa. Y ese control de la contracción muscular hasta que la fibra se relaje totalmente, esa información es obtenida por nuestro sistema nervioso gracias a estas estructuras. Entonces podemos concluir que dentro de los receptores propioceptivos están el huso muscular y el órgano tendinoso de Golgi. Como pudimos ver como una aplicación, nos podemos dar cuenta que las fibras, tanto sensitivas como motoras, que tienen este tipo de receptores son de gran velocidad. Esto nos está diciendo de la importancia que tienen este tipo de receptores. Nos podemos preguntar por qué. Estos receptores nos van a dar continuamente la posición del cuerpo, es decir, el grado de estiramiento de los tendones, el grado de contracción de los músculos, la posición o angulación de las articulaciones, la posición de los miembros superiores e inferiores, así como un ejemplo representativo de la importancia que tienen este tipo de receptores sensoriales es que si estamos en un ambiente totalmente a oscuras y nos queremos llevar o hacer presión en la nariz, la única forma que lo podamos hacer con precisión y con la atención que queremos es gracias a este tipo de receptores. Esto sería como una aplicación para que puedan entender de la importancia del tipo de fibra nerviosa que lleva o que trae la información a los receptores. Bien, pasamos de lo que, para que ustedes tengan una concepción de la calidad de las fibras nerviosas, pasamos a lo que nosotros entendemos por una clasificación funcional que vamos a hablar de información sensitiva o aferente, que ya hemos dicho que es la de entrada, la que llega al sistema nervioso central, y la vamos a ver posteriormente a la información motora o eferente. O sea, que pasamos ahora a ver todo lo que se refiere a la conducción de la información sensitiva o aferente. O sea, que entra al sistema nervioso central y que proviene de los receptores u órganos sensoriales que están distribuidos en todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros vamos a ver cómo es conducida la información sensitiva desde los receptores sensoriales, nosotros tenemos tanto, si recordamos, sistema nervioso estaba dividido en central y en sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico nosotros tenemos nuestros receptores sensoriales que van a transmitir la información por los nervios craneales o los nervios raquídeos. La información desde los nervios raquídeos va a penetrar a la médula y desde la médula va a ascender al encéfalo, mientras que desde los nervios craneales va a seguir subiendo a otros niveles del encéfalo para conseguir respuestas. Es decir, que nosotros vamos a estudiar ahora cuáles serían los caminos de la información sensitiva. Bien, por lo tanto, del sistema nervioso periférico nosotros vamos a ver cómo se entrega, o sea, cómo llega esa información para tener algún tipo de respuesta. Es
importante que ustedes puedan percibir o que puedan darse cuenta que nosotros en este caso la información sensitiva no discriminamos si se trata para la parte somática o si se trata para el sistema nervioso que es controlado por el sistema nervioso autónomo. La diferenciación en somática o perteneciente al autónomo o independiente de nuestra voluntad es para las vías motoras. Las vías sensitivas no discriminan. La recepción sensorial es por un receptor específico de acuerdo al tipo de sensación y viajan por el sistema nervioso hasta el lugar donde encuentran respuesta ese tipo de sensación. Así tenemos que la información sensitiva va a entrar a la médula desde diferentes zonas del cuerpo por la raíz sensitiva o posterior, va a pasar por el ganglio de la raíz dorsal, que es un ganglio sensitivo, donde se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas unipolares, como ya lo dijimos en la primer power que vimos. Estas serían las neuronas unipolares o pseudomonopolares que están en ese ganglio sensitivo, pasan y entran a la raíz, van a poder entrar a la raíz posterior, donde pueden hacer sinapsis, o pasar al cordón posterior. Todo va a depender de la vía, o sea, del tipo de información que transmita. Ahora pasamos a ver el cordón posterior. Esta es una de las vías que puede tener la información, por las que puede viajar la información sensitiva. Previamente vamos a ver algunos detalles. Si ustedes se fijan, unas líneas de punto que están representadas en la derecha, queremos que ustedes tengan en cuenta que cuando les aparezca en una imagen didáctica las líneas de punto, nos está diciendo que ese segmento es más largo, se mantiene igual, pero es más largo, pero a los fines prácticos se ha acortado. Es decir, que esa distancia es mayor. Por otro lado, quiero recordarles cómo se representa o se simboliza una sinapsis. Como ustedes lo pueden ver con este esquemita que de alguna manera hice entre una neurona que termina en rojo y después la sinapsis con otra que está de color verde. Ahora pasemos a ver o interpretar este cordón posterior. Si ustedes ven la imagen, es así como lo van a encontrar en la bibliografía, en un libro, y ponen, si ven la flecha del lado izquierdo, extremo izquierdo, nos está indicando por dónde entra la información. Pasa por el ganglio espinal que acabamos de ver, o sea, ganglio dorsal, ese ganglio es sensitivo. Ven que sigue la línea continua y pasa, no entra al asta posterior, sino sigue hacia el cordón. ¿Por dónde asciende? Por el cordón posterior, donde están los haces de Gold o de Burdach. O sea que el cordón posterior a su vez se divide en los haces de Gold o de Burdach. Entra por uno de ellos y sigue ascendiendo. Sube, 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 hasta que encontramos que a nivel del bulbo hay una sinapsis. Hay sinapsis, como se están bien representadas. Ahí cambia de color. Si ustedes miran la esquemita que yo hice, en el lado derecho teníamos esa primera neurona que venía de la médula y llegaba al bulbo. En el bulbo hay una sinapsis donde una segunda neurona sube, si volvemos a la imagen de la bibliografía, sube desde el bulbo al tálamo. Ustedes lo ven representado en rojo. A su vez, a nivel vulvar sale otra neurona, otra vía que va hacia el cerebelo. O sea que el cerebelo está recibiendo información. Por otro lado, la vía, que era la segunda neurona que llegó al tálamo, asciende, hay sinapsis y una tercera neurona sube desde el tálamo a la corteza cerebral sensitiva, somatosensorial. ¿Está? O sea,
¿Cuál es el camino del cordón posterior? El camino que ustedes tienen que conocer es lo que está esquematizado en forma sencilla del lado derecho, que tenemos 3 neuronas. Una primera en la médula, la segunda llega hasta el bulbo la segunda va desde el bulbo al tálamo y la tercera desde el tálamo hasta la sustancia gris cortical, el área somatosensorial. Eso es el camino que recorre el cordón posterior. Seguimos con el cordón posterior. Acá tienen otra representación. Esto es de un esquema fisiológico y se fijan que una de las sensaciones es de una pluma, una en la mano y la otra es en el pie. ¿Por qué se ha hecho esta representación? Incluso están con colores distintos, porque la información cuando asciende a nivel del cordón posterior, o sea, en la médula, a nivel de los cordones, uno es el haz de Gol y el otro es de Burdach, uno transmite la información de la mitad superior del cuerpo y el otro de la mitad inferior del cuerpo. De ahí es que están en colores distintos, pero el camino a la información es la misma. O sea que nosotros teníamos que iba hacia la médula, de la médula subía hasta el bulbo, donde hacía la primer sinapsis, la información iba a cerebelo y desde ahí también subía, desde el bulbo subía al tálamo y desde el tálamo llega a la corteza cerebral en el área somatosensorial. Veamos qué tipo de sensaciones transmite. Ustedes tienen hacia la izquierda las sensaciones que transmite este cordón, que también se llama dorsal lemniscal o lemniscomedial. Son sensaciones finas, precisas. Es la información más precisa, se transmite por el cordón posterior. ¿De qué tipo? Sensaciones de tacto que requieren alto grado de localización, sensaciones de transmisión fina, precisa, incluso de la intensidad, por eso se hace el ejemplo con una pluma, sensaciones de vibración, sensaciones que indiquen un tipo de movimiento sobre la piel, de posición de las articulaciones, sensaciones de presión relacionados con ubicación en el espacio, o sea, todo lo que deba transmitirse con mayor precisión es realizado por el cordón posterior. Ahora tenemos el cordón anterolateral. En el cordón anterolateral, la vía, al igual que el cordón posterior, por supuesto, va a entrar por la raíz posterior o sensitiva del nervio raquídeo. En este caso, hace sinapsis en el asta sensitiva, o sea, el asta posterior. De allí cruza hacia el lado contrario, cruza la médula, cruza la sustancia gris hacia el lado, hacia los cordones anteriores o laterales del lado contrario y recién asciende. En este caso está esquematizado el tracto espino-tracto o vía espinotalámica. ¿Por qué esto? Porque el cordón anterolateral está formado por varios segmentos o tractos. En el caso, el nombre nos está diciendo vía espinotalámica. Nos está diciendo espino de que nace, o sea, cuyo origen es la médula, y que va a terminar o que llega hacia el tálamo. Es decir, que el nombre de este tracto nos está indicando el lugar por donde transcurre. Así, la primera neurona la teníamos a nivel de médula. La segunda neurona de la sinapsis en médula sube hasta el tálamo. En el tálamo va a ser sinapsis y esa información después va a llegar al área somatosensorial, al igual que pasaba con el cordón posterior. Ahora, ¿qué tipo de sensaciones transmite este cordón, el cordón anterolateral? Sensaciones más burdas, más imprecisas que las del cordón posterior. ¿De qué tipo? Dolor, sensaciones térmicas, incluido calor, frío, sensaciones de presión o tacto grosero, sensaciones de cosquilleo,
sensaciones sexuales, todas ellas son transmitidas a través del cordón anterolateral. A través de lo que hemos visto hasta ahora, podemos, si ustedes recorren la imagen de la izquierda, tenemos receptores sensoriales que llevan la información, entran a la médula. Ustedes ahora, en función del camino que recorren, pueden darse cuenta si va por el cordón posterior o el anterolateral. Como pueden ver acá, si entra a los cordones posteriores, estamos hablando de que obviamente es una información que va a través del cordón posterior. Asciende al tálamo y de ahí a la corteza cerebral. ¿A dónde va? ¿A qué zona de la corteza? A la zona somatosensitiva, como ustedes tienen en la imagen de la derecha, sería una imagen del cerebro, donde están representadas las dos áreas corticales somatosensitivas, que son el área 1 y el área 2 somatosensitiva. A esa zona de la corteza cerebral es a donde están representadas las distintas regiones del cuerpo, sobre todo y principalmente en la somatosensitiva 1 y muy pocas en la 2, y hasta ese lugar llega la información sensitiva. Si seguimos recorriendo la imagen que tenemos del lado izquierdo, vemos que la información llega hasta la corteza cerebral y por una fibra motora, que estaría representada en rojo, va a venir la información que va a seguir y va a seguir el trayecto, esta vez de la raíz motora del nervio raquídeo, para cuál va a ser la respuesta, cuál va a ser el efector. Los músculos en este caso de la mano, que entre otras cosas le van a dar la tensión adecuada a los dedos para poder manejar la lapicera. O sea, en toda esta en este momento, de lo que ustedes han visto, de toda la parte sensitiva, hicimos un recorrido que nos permite conocer, aunque sea en forma breve, sucinta, el camino que lleva la información sensitiva hasta que llega al lugar a donde encuentra respuesta. Bien, estamos en proceso, vamos aprendiendo el sistema nervioso y espero que me vayan siguiendo. Si en algún punto no entienden, traten de mirar de nuevo el video o en última me mandan mensaje para poderlos ayudar. Es importante que vayan siguiendo la línea y la progresión del conocimiento. No van a poder saltear etapas, al menos en este sistema.